Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 24. Ya estamos a la mitad del mes y ya casi estamos a la mitad del año también. Qué rápido. Espero que estés teniendo un buen inicio de semana, que estés teniendo un excelente lunes, que tu día vaya muy bien. Y hoy me gustaría empezar preguntándote si en esta semana, en este mes, o inclusive en este año, has intentado algo, hacer algo, un proyecto, no sé, emprender algo tal vez, empezar nuevos hábitos, cambiar ciertos hábitos. Pero quiero preguntarte si has fallado o si has resbalado, si has caído. Lo más probable es que sí, y no porque te sepa algo así, pero por lo general, estadísticamente hablando, más del 50% de las personas que emprenden algo, que intentan cambiar algo, que intentan cambiar su rutina, suelen tener resbalones, suelen fallar. Y ahora quiero hacerte una segunda pregunta. Después de ese error, de ese fallo, de ese resbalón, de esa caída, después de tomarte 1 o 2 días, una semana, ¿paraste completamente de hacer eso que estabas intentando, que estabas emprendiendo, ese nuevo proyecto? ¿Lo dejaste totalmente o lo volviste a hacer? Espero que no lo hayas dejado, que cual sea el motivo, la razón o circunstancia por la cual tuviste que parar, que haya servido para aprender, que haya servido para tomar fuerzas, para recargar energías, para que puedas terminar ese proyecto, para que puedas empezar ese negocio, que cual sea tu meta, cual sea tu objetivo, cual sea la motivación con la que iniciaste, que esta caída, que este resbalón no te haya alejado por completo de la meta, sino que al contrario haya servido para tomar impulso y para estar más decidido que nunca a terminar, a conseguir ese objetivo. Y hoy es algo sobre lo que quiero hablar, no sobre emprendimiento o sobre administración, sino más relacionado a nuestra vida espiritual. A principio de año puede que tal vez todos hayamos, o la mayoría, hayamos, no sé, querido acercarnos más a Dios, empezar a orar más, tal vez, empezar un devocional de la Biblia, empezar a consagrarnos más, empezar a servir en la iglesia, o no sé, tal vez hacer imágenes o algo que nos ayudara a crecer más en nuestra vida espiritual, tal vez tomar un curso, no sé, algo como te digo, que nos acercara más a Dios, que tal vez ir a la iglesia si habíamos dejado de ir, algo que nos ayudara a crecer en nuestra vida espiritual. Pero ya pasaron 6 meses desde que empezó el año, ya tal vez esas motivaciones, tal vez esas ganas, tal vez hemos caído, como te mencionaba, tal vez hemos tenido tropezones, hemos resbalado, y eso puede que nos haya alejado de Dios, que nos haya apartado mucho más que las circunstancias, que los errores, por así decirlo, que cometimos, nos hayan alejado más de esa meta, más de ese proyecto, más de aquello que queríamos hacer para crecer en nuestra vida espiritual. Sin embargo, hoy quiero hablarte sobre esto y quiero tocar dos puntos principales, hablar sobre dos aspectos básicos. Y la primera es que Dios nos pide santidad, y eso está más que claro. En primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 16, podemos ver que Dios nos pide ser santos. De hecho, esto se lo pide desde Éxodo, me parece, el segundo libro de la Biblia. Esto se lo pide al pueblo de Israel y nos lo pide a nosotros. Nos pide que seamos santos porque Dios es santo.
Pero ¿cómo podemos acercarnos entonces a Dios si nosotros no somos santos? Y creo que ese es el principal error que cometemos, creer que no somos dignos, creer que ese error, que ese resbalón, que ese tropiezo, que esa caída, que ese problema, que ese pecado que hemos cometido es tan grande o es tan malo que ya no tiene solución, que ya no podemos acercarnos más a Dios, creer que ya no valemos la pena. Y déjame decirte que si tú has pensado eso, si has oído esa vocecita en tu cabeza, si te has sentido culpable, si te has sentido mal y te has sentido indigno de la presencia de Dios, de su amor, te ha dado miedo las opiniones de los demás, de las personas, te ha dado miedo regresar a la iglesia, regresar a casa, regresar a los brazos de Dios. Déjame decirte que no es así. Precisamente es la finalidad de este capítulo. Sí, Dios es santo, 7 veces santo, y nosotros deberíamos ser santos. Esa es la finalidad. Pero el no ser santo, por así decirlo, no es un requisito, al menos al principio, para que no podamos acercarnos a Dios. En Lucas capítulo 5 versículo 32 vemos que Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, en estos 6 meses, como te mencionaba, puede que hayamos tropezado, que nos hayamos alejado más de Dios, que hayamos cometido errores, que hayamos pecado, pero que esos errores, esos problemas, aquello que hayamos hecho, que no sea una excusa para alejarnos completamente de Dios, porque aquí vemos que Jesús mismo no vino a las personas sanas, por así decirlo, como mencionaba en otros evangelios, no vino a los justos, como vemos en este capítulo, y no vino a los santos. Todo esto, los santos, los justos y los sanos hablando espiritualmente, no existen, y no porque sea imposible llegar a esos niveles de santidad o de consagración, sino porque todos en algún momento, antes de conocer a Dios, antes de tener un encuentro verdadero con Dios, un encuentro genuino, un encuentro real con Dios, en nuestra ignorancia, pues cometíamos ciertos errores, cometíamos ciertas prácticas que nos alejaban de Dios. Pero Dios, como es infinitamente sabio, como es misericordioso, como es un Padre amoroso, sabe que en algún momento de nuestra vida nosotros íbamos a cometer esos errores, y como ya hemos visto en las series que hemos llevado en la mayoría de los capítulos, a eso es a lo que vino Jesús, a pagar por los errores que habíamos cometido. Para no hacer tan largo este capítulo, recuerda que es un recordatorio, valga la redundancia. El primer punto es que Dios efectivamente nos pide que lo imitemos en la santidad, y nos da el ejemplo perfecto para que veamos que sí podemos llegar a esos niveles de santidad y de consagración, que es Jesús. Y el segundo punto es, para no hacerte bolas, para no revolverte, para no confundirte, es que si hemos cometido errores, si hemos pecado, si hemos caído, si nos hemos resbalado, que eso no sea excusa para alejarnos más de Dios. Y te entiendo, porque soy humano, como decía el apóstol Pablo, yo mismo no doy por hecho, lo estoy resumiendo, lo estoy diciendo en mis propias palabras, yo mismo no doy por hecho que ya he sido vencedor, que ya he terminado la carrera, porque reconozco que soy humano y puedo caer en tentación.
Algo más o menos así decía el apóstol Pablo. No recuerdo exactamente el versículo, pero me parece que está en Hebreos. El punto es que si hemos caído, si hemos pecado, si hemos fallado, en pocas palabras, no nos alejemos de Dios. Entiendo que la finalidad del pecado es esa, alejarnos más de Dios, y te digo, yo he cometido infinidad de errores y sé lo que se siente no sentirse digno, no sentirse que vale la pena, pero Jesús ya pagó por esos errores que cometimos. Y sí, puede que tal vez no lo merezcamos, que no seamos dignos, pero hay algo maravilloso que se llama gracia. Y la gracia, en pocas palabras, es un regalo inmerecido. No es porque lo merezcamos, sino es porque Dios, en su infinita bondad y misericordia y amor por todos nosotros, no quiere que se pierda nadie, ni que nadie se quede fuera de su casa, fuera de sus brazos, fuera del redil, haciendo la comparación con las ovejas. Entonces es ahí donde entra la gracia, y la gracia actúa y nos da ese regalo maravilloso que es la salvación y que es el poder disfrutar de la presencia de Dios. La finalidad de este capítulo va a ser corto, como te decía, es recordarte y es alentarte a decirte que si has fallado, no eres el único, ni eres el primero. Sería excelente que fueras el último, que ya nadie más cometiera errores, pero es casi imposible no fallar. Nos esforzamos día a día a reducir esos errores al mínimo, a consagrar nuestra vida cada vez más para Dios, para llegar algún día, si es posible, al nivel de consagración al que llegó Jesús. Vivir una vida plenamente en santidad, en consagración a Dios, es nuestra meta, es nuestro objetivo. Sin embargo, a lo largo del camino podemos resbalar, tropezar, tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Pero hoy estoy aquí para recordarte que si has caído, que si te has resbalado, que si has fallado, no te sientas mal. Arrepiéntete, como decía Lucas, arrepiéntete. Un arrepentimiento genuino nos va a llevar a permitirle a Dios que Él nos moldee, que Él nos enseñe y que Él nos limpie. Si te has caído, levántate, no escuches las voces de los demás, no escuches las voces enemigas, por así decirlo. No escuches la voz del pecado que te dice, no, tú no eres digno, no, tú no vales la pena, mira, hiciste esto, no que tanto quieres o amas a Dios, no que ya te ibas a consagrar. Deja de escuchar esas voces y mejor escucha la voz del Padre que te dice, te amo y te perdono. Dios es tan grande y tan amoroso que nos perdona, que nos ayuda, que nos limpia, que nos restaura a pesar de los errores que hayamos cometido. Así que si en estos 6 meses te has alejado de Dios por algún error, alguna prueba, algún problema, algún pecado, pídele ayuda, arrepiéntete y no te alejes de Él. El pecado, la oscuridad van a decir infinidad de cosas de ti, pero esas son puras mentiras. ¿Sabes quién sí dice la verdad de ti? Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él conoce tu diseño original. Él te creó, Él te formó desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cuál es tu verdadera identidad, Él sabe cuál es tu verdadero propósito. Pero si no regresamos a Él, nunca lo vamos a poder descubrir. Así que levántate, sacúdete la tierra, límpiate y regresa a los brazos del Padre. Regresa
con tu Padre Celestial, regresa con aquel que te ama tanto, que envió a su único hijo a que pagara por esos errores. Recuerda que Jesús, antes de partir de este mundo, dijo: consumado es decir, ya no hay nada que te ate o que te impida entrar a la presencia de Dios. Ya no hay errores, pecados, problemas, circunstancias, lo que tú quieras que te impida entrar a la presencia de Dios. Busquemos la santidad, pero primero busquemos a Dios, porque al buscar a Dios, al amar primero a Dios, la santidad va a llegar por sí sola. Pero para eso es necesario que estemos cerca de Dios, que estemos cerca de nuestro Padre. Muchos tenemos esa idea errónea, por así decirlo, de que en la iglesia hay puros angelitos, puras personas santas. Y la verdad es que no, cada persona que va es porque tiene una necesidad, es porque tiene algún problema, es porque tiene ciertas fallas, pero saben que Dios está ahí para ayudarlos, para apoyarlos y sobre todo para amarlos, porque eso es a lo que vino Jesús. No vino por los sanos ni por los justos, vino por los pecadores, vino por los enfermos, vino por los oprimidos. Así que cambia tu mentalidad y regresa a los brazos del Padre. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que estés teniendo un excelente día. Espero que haya sido de utilidad este capítulo. Espero que tengas una semana llena de bendiciones, llenas de éxitos. Si por alguna razón te has alejado, esta semana atrévete y regresa a los brazos del Padre, a los brazos de Dios. Él te está esperando y anhelando, así que regresa. Si deseas platicar, si gustas hablar sobre algo o dejar alguna sugerencia, ya sabes que lo puedes hacer mediante mi Instagram. Mi usuario es Jos, JOSS_Rick. Estoy muy al pendiente, así que si quieres hablar por ahí, nos estamos escuchando por ese medio. Sin más que decir, espero que seas sorprendido e impactado por el amor de Dios en esta semana. Si estás teniendo exámenes, proyectos finales, espero que te vaya muy bien, mucho éxito. Y nos estamos escuchando la próxima semana con un capítulo nuevo.